La puerta de caoba estaba ligeramente entornada, apenas unos centímetros de espacio entre mi mundo de antes y mi mundo de después. A través de esa rendija, podía ver la luz del sol de la tarde entrando a raudales en el impecable despacho de Javier, iluminando el logotipo del prestigioso bufete de abogados grabado en el cristal de la mampara. Podía oír el suave murmullo de voces, su voz cálida e íntima de una forma que no le había oído dirigir a mí en meses. Empujé la puerta para abrirla más, y allí estaba ella, mi hermana Valeria, con su melena castaña rojiza, cayendo sobre el hombro de Javier, mientras se sentaba a horcajadas sobre su regazo en su sillón de director. Sus bocas estaban unidas con el hambre desesperada de los nuevos amantes, sus dedos de manicura perfecta enredados en el pelo oscuro de él, sus manos agarrando la cintura de ella como si le perteneciera. No me oyeron entrar. Estaban demasiado perdidos el uno en el otro para darse cuenta de la mujer que había estado casada con uno de ellos durante 2 años, que había compartido cenas de Nochebuena con la otra durante 28 años de hermandad. Me quedé allí durante lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo segundos, viendo cómo toda mi vida se desmoronaba hasta convertirse en polvo. Entonces Valeria abrió los ojos y me vio por encima del hombro de Javier. No jadeó. No se apartó de un salto. Ni siquiera pareció sorprendida. Sonrió. Mi nombre es Elena Vargas. Y hasta ese momento creía saber exactamente quién era. Era la esposa que preparaba recipientes con comida casera y dejaba notas de ánimo en los maletines. Era la hermana que nunca se olvidaba de una llamada de cumpleaños y siempre ofrecía un hombro en el que llorar. Era la hija que visitaba cada domingo y fingía no darse cuenta cuando mamá comparaba mis logros con la carrera más glamurosa de Valeria en relaciones públicas de moda. También era aparentemente una idiota. Ah, dijo Valeria, deslizándose finalmente del regazo de Javier, pero sin hacer ningún esfuerzo por arreglar su aspecto desaliñado. Elena, llegas pronto. Pronto. Como si se tratara de una cita programada, como si de alguna manera les hubiera molestado al entrar en el despacho de mi propio marido. Javier se ajustó la corbata con una calma ensayada, de la misma manera que lo hacía antes de las reuniones con clientes. Sus ojos grises, de los que me había enamorado durante nuestras sesiones de estudio en la universidad, se encontraron con los míos con algo que no era exactamente culpa, pero tampoco desafío. Era indiferencia. Tenemos que hablar, dijo, como si esas 3 palabras pudieran dar sentido a lo que acababa de presenciar. ¿Sobre qué? Las palabras salieron estranguladas, apenas reconocibles como mi propia voz. ¿Sobre cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Sobre cuántas veces? Elena, por favor, la voz de Valeria tenía esa nota familiar de condescendencia que había perfeccionado en la infancia. No lo hagas más difícil de lo necesario. Más difícil de lo necesario. La miré fijamente. La miré de verdad. Valeria siempre había sido la guapa, la segura de sí misma, la que podía entrar en cualquier habitación y acaparar la atención. A sus 30 años era 2 años menor que yo, pero siempre había actuado como si fuera décadas más sabia. Hoy, sentada en el sofá de cuero mientras Javier permanecía detrás de su escritorio como si esto fuera una reunión de negocios, se la veía radiante. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Javier y Valeria intercambiaron una mirada. El tipo de mirada íntima y conspiradora que comparten los amantes. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. 8 meses, dijo Javier finalmente. ¿Desde mi fiesta de cumpleaños? Mi fiesta de cumpleaños. Aquella en la que Valeria había llevado ese impresionante vestido rojo y había encandilado a todos los colegas de Javier. Aquella en la que se había quedado hasta tarde para ayudar a limpiar mientras Javier y yo discutíamos sobre sus horarios de trabajo cada vez más largos. Aquella en la que le di las gracias por ser una hermana tan maravillosa. Ojo meses repetí aturdida. Mira, Elena, dijo Valeria, cruzando las piernas como si se estuviera acomodando para una charla informal. Sé que es una conmoción, pero sinceramente probablemente sea lo mejor. Javier y tú lleváis mucho tiempo distanciándoos. Todo el mundo lo ve. Todo el mundo. Nuestro matrimonio ya estaba acabado, añadió Javier, su voz de abogado fría y mesurada. Esto solo ha acelerado las cosas. El descaro era pasmoso. Se sentaron allí, las 2 personas en las que más había confiado en el mundo, y hablaron de mi matrimonio como si fuera una fusión de empresas que simplemente había seguido su curso. Sin disculpas, sin explicaciones sobre cómo había sucedido ni expresiones de arrepentimiento, solo crueldad directa, expresada con la indiferencia casual de quienes discuten el tiempo. Quiero que te vayas de casa, le dije a Javier, sorprendida por la firmeza de mi voz. Él se rió. Se rió de verdad. Elena, es mi casa. La escritura está a mi nombre. Serás tú la que se vaya. ¿Y dónde se supone que voy a ir? Valeria y Javier intercambiaron otra de esas miradas. De hecho, dijo Valeria, he estado pensando en eso. Mamá ha estado diciendo que se siente sola desde que papá falleció.
Quizá este sea el momento perfecto para que vuelvas a casa. Para ayudar a cuidarla. Volver a casa. A los 32 años, después de construir una vida y una carrera como diseñadora gráfica autónoma, querían que volviera a mi dormitorio de la infancia como una fracasada. ¿Mamá lo sabe? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. La sonrisa de Valeria se ensanchó. ¿Se lo conté ayer? Bueno, ella lo entiende. Siempre dijo que Javier era demasiado para ti, se corrigió, pero el daño ya estaba hecho. Demasiado para mí. Mi propia madre pensaba que mi marido era demasiado para mí. De hecho, está entusiasmada con la idea de que todos seamos una familia, continuó Valeria. Dijo que ya era hora de que Javier encontrara a alguien que pudiera igualar su ambición. La habitación pareció inclinarse. No solo habían mantenido esta aventura durante meses, sino que ya habían involucrado a mi madre, ya habían hecho planes para mi desplazamiento, ya habían decidido cómo reestructurar la vida de todos en torno a su traición. Miré a Javier, lo miré de verdad, al hombre al que había apoyado durante la facultad de Derecho, que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad, que me había susurrado que yo era su todo en nuestra noche de bodas. Estaba consultando su móvil. Necesito tomar el air, logré decir. Elena, espera, llamó Javier mientras me dirigía a la puerta. Deberíamos discutir las cosas prácticas. El divorcio, el reparto de bienes. ¿Bienes? Me volví para mirarlo. ¿Qué bienes, Javier? Todo está a tu nombre. ¿Recuerdas? Insististe en ello por motivos fiscales. Tuvo la decencia de parecer momentáneamente incómodo. Bueno, sí, pero podemos llegar a un acuerdo. No soy irrazonable. Irreasonable. El hombre que se había estado acostando con mi hermana durante 8 meses estaba preocupado por ser percibido como irrazonable. Salí sin decir una palabra más. El camino a casa fue una mezcla de lágrimas, rabia y una extraña insensibilidad que se sentía como caminar en un sueño. Nuestra casa, la casa de Javier, al parecer estaba al final de un tranquilo callejón sin salida, en una urbanización de lujo a las afueras de Madrid, en Pozuelo, un lugar que habíamos elegido juntos porque hablamos de llenar las habitaciones extra con niños algún día. Me senté en el coche durante 20 minutos, mirando la puerta principal con su alegre pintura amarilla y las jardineras que había plantado la primavera pasada. Todo parecía exactamente igual, pero me sentía como una extraterrestre visitando la vida de otra persona. Dentro, la casa contenía toda la evidencia de mi engaño. Fotos de la boda en la repisa de la chimenea. Mis libros mezclados con los suyos en las estanterías. La taza de café que había usado esa mañana todavía en el fregadero, con una mancha de pintalabios en el borde como una mancha de sangre en la escena de un crimen. Llamé a mi madre. Elena, cariño, la voz de mamá era cuidadosamente neutral. Valeria me dijo que podrías llamar. ¿Te lo contó todo? Me contó lo suficiente. Oh, cielo. Sé que es duro, pero a veces estas cosas simplemente pasan. Javier y Valeria tienen sentido juntos. Ambos son ambiciosos. Ambos tienen éxito. Yo tengo éxito, interrumpí. Tengo mi propio negocio. Diseñar invitaciones de boda no es exactamente... Hago gestión de marca corporativa, mamá. Tengo clientes importantes. Claro que sí, cariño. Pero seamos honestos, Valeria se mueve en el mundo de Javier. Entiende sus presiones, sus metas. Quizá esto es solo selección natural. Selección natural. Mi madre estaba tratando mi matrimonio como un documental de naturaleza. ¿Entonces estás de su lado? No estoy tomando partido, Elena. Estoy siendo realista. Javier y tú llevabais un año con problemas. Todo el mundo podía verlo. Y Valeria, bueno, ella no planeó esto. El amor simplemente surgió. Amor. Lo llamaban amor. ¿Dónde se supone que voy a vivir, mamá? Bueno, sabes que siempre eres bienvenida aquí. Tu habitación está exactamente igual. Y sinceramente, me vendría bien la ayuda. La casa se me está haciendo demasiado grande para mí sola. Ahí estaba el premio de consolación. Después de que mi marido me robara a mi hermana, o mi hermana me robara a mi marido, podía volver a casa para ser la cuidadora a tiempo completo de mi madre. Tengo que pensar, dije. Claro. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero Elena, intenta no hacer esto desagradable. Por el bien de todos. Por el bien de todos. No por mi bien. Por el de todos. Colgué y me serví una copa de vino. Luego otra. Y otra. Para cuando Javier llegó a casa a las 9:30, estaba sentada en el salón con una botella vacía y la cabeza llena de claridad. Elena dijo con cuidado, aflojándose la corbata. Necesitamos discutir la logística, los aspectos prácticos de esta transición. Ya he hablado con mi abogado. Tu abogado. Elena, por favor, no repitas todo lo que digo. Es infantil. Infantil. La mujer cuya vida acababa de destrozar estaba siendo infantil. He redactado una oferta de acuerdo razonable, continuó.
sacando una carpeta de su maletín. Considerando que la mayoría de nuestros activos son prematrimoniales o están a mi nombre, estoy dispuesto a ser generoso. Hay un pago único de 25.000 euros y cubriré tus gastos de mudanza. Tomé la carpeta y la hollé sin leer. Es más que justo, considerando. ¿Considerando qué? ¿Que te has estado acostando con mi hermana durante 8 meses? Elena, entiendo tu dolor. ¿Dolor? Me levanté, sorprendida por mi propia firmeza. No estoy dolida, Javier. El dolor es cuando alguien te pisa accidentalmente. Esto es devastación. Es la aniquilación completa de todo lo que creía saber sobre mi vida. Mira, estas cosas pasan. La gente se distancia. La gente cambia. Lo que Valeria y yo tenemos es real. Es algo que nunca antes había experimentado. ¿Y qué hay de lo que teníamos nosotros? Éramos amigos que se casaron porque parecía el momento adecuado. Pero Elena, sé honesta. ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como lo hace Valeria? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación sobre algo más profundo que la lista de la compra y los planes para el fin de semana? Lo terrible era que no estaba del todo equivocado. Nos habíamos distanciado. Habíamos caído en la rutina. Pero pensé que eso era normal. La evolución natural del matrimonio, del romance apasionado a una cómoda compañía. ¿Y eso te dio derecho a engañarme? No planeé esto. Tampoco Valeria. Simplemente sucedió. Durante 8 meses. Simplemente sucedió. Elena, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Ahí estaba esa frase de nuevo. No hagas esto difícil. Como si mis sentimientos fueran un inconveniente, mi dolor un obstáculo para su felicidad. Quiero la casa, dije. Javier sonrió. Elena, sé realista. No puedes permitirte la hipoteca con tus ingresos. Y legalmente, no me importa lo legal. Quiero la casa. Esto no funciona así. Te ofrezco un acuerdo justo. Tómalo. ¿O qué? O presento la demanda de divorcio por diferencias irreconciliables y te irás con lo que el tribunal decida darte, que, dado que todo está a mi nombre y no tenemos hijos, no será mucho. Lo tenía todo planeado. El abogado había cubierto todos los ángulos, todas las bases. Se suponía que debía tomar mis 25.000 euros y desaparecer en silencio para que él pudiera empezar su nueva vida con mi hermana. ¿Cuándo quieres que me vaya? A final de mes. Eso te da 2 semanas para encontrar otro sitio donde vivir. 2 semanas. Me estaba dando 2 semanas para desmantelar una vida que había tardado años en construir. De acuerdo, dije. Javier pareció sorprendido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Estaré fuera a final de mes. Bien. Me alegro de que podamos manejar esto con madurez. El hombre que había mantenido una aventura secreta con mi hermana durante casi un año, quería felicitarnos a ambos por nuestra madurez. Esa noche, después de que Javier se acostara en la habitación de invitados, aparentemente su conciencia tenía algunos límites, me senté frente a mi ordenador y empecé a planificar. Hasta el amanecer, siempre he sido una investigadora. Es lo que me hacía buena en mi trabajo. Profundizaba en las empresas de mis clientes, entendía sus valores y sus competidores, encontraba la manera perfecta de representar su historia visualmente. Ahora, apliqué esas mismas habilidades para entender exactamente lo que mi marido y mi hermana me habían hecho. Lo primero que descubrí fue que Javier había sido más cuidadoso de lo que había pensado. La casa, los coches, incluso nuestra cuenta bancaria conjunta, todo estaba estructurado para minimizar mi derecho a los bienes gananciales. Cada compra importante se había programado justo antes de nuestro matrimonio o se había justificado como un gasto de empresa. Javier Torres, abogado, aparentemente había estado planeando la posibilidad de un divorcio desde antes del día de nuestra boda. Lo segundo que descubrí fue que no era su primera vez. Me llevó 3 días de rebuscar en archivos de redes sociales, cotejando fotos y cronologías, pero encontré el patrón. Javier tenía un historial de relaciones con hermanas, no literalmente, pero sí con amigas íntimas, socias, mujeres que existían en los círculos sociales de las otras. Su novia anterior había sido robada por su mejor amiga. La mujer anterior a esa lo había perdido con una colega. Y Valeria, mi hermosa y encantadora hermana, tenía su propio patrón. 3 relaciones anteriores que habían terminado cuando se había involucrado con hombres que ya tenían pareja. Coleccionaba hombres no disponibles como otros coleccionan vinos de reserva. No se habían enamorado. Se habían encontrado. 2 depredadores que disfrutaban más de la caza que de la presa. Todavía estaba procesando esta revelación cuando sonó el timbre. Valeria estaba en mi porche con una botella de vino y una expresión que solo podría describir como simpatía agresiva. Elena, tenemos que hablar. ¿Tenemos? ¿Puedo pasar? Me hice a un lado, curiosa a pesar de mí misma.
Valeria se acomodó en mi sofá, el que yo había elegido, en la casa en la que ella estaba a punto de vivir, y sirvió 2 copas de vino sin preguntar. Sé que me odias ahora mismo, empezó. En realidad no. No estoy segura de lo que siento, pero no es odio. Bien, porque de verdad creo que podemos superar esto como hermanas. Como hermanas. El descaro era asombroso. Javier y yo nunca quisimos que pasara. Pero Elena, tienes que admitir que no erais felices. Llevabais meses sin serlo. ¿Pensabais decírmelo alguna vez? Por supuesto. Solo queríamos estar seguros. No queríamos hacerte daño innecesariamente si no iba a funcionar. ¿Qué considerados? Elena, no seas sarcástica, no te pega. Valeria bebió un sorbo de vino y me estudió con esa mirada calculadora que empezaba a reconocer. La cuestión es que Javier y yo estamos bien juntos. Muy bien. Nos desafiamos intelectualmente. Tenemos las mismas metas, los mismos intereses, la misma completa falta de brújula moral. ¿Ves? A esto me refiero. Este lado tuyo, amargado y vengativo, no es atractivo, Elena. Es parte de por qué las cosas se rompieron con Javier en primer lugar. La miré fijamente. ¿Me estás culpando de vuestra aventura? No estoy culpando a nadie. Solo digo que quizás si hubieras puesto más esfuerzo en tu matrimonio, si hubieras intentado crecer con Javier en lugar de quedarte estancada. ¿Me quedé estancada? Elena, ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro que no fuera una novela romántica? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una opinión sobre política o actualidad o cualquier cosa que importara? Javier necesita estimulación intelectual. Necesita una compañera que pueda seguirle el ritmo. La crueldad casual era impresionante. Estaba sentada en mi salón bebiendo mi vino, a punto de mudarse a mi casa con mi marido, y me estaba explicando por qué me lo merecía. ¿Qué quieres, Valeria? Quiero que estemos bien. Quiero que entiendas que esto no es porque tú no seas suficiente. Es solo una cuestión de compatibilidad. Javier y yo somos compatibles de maneras que tú y él nunca lo fuisteis. ¿Y qué hay de ti y de mí? ¿Somos compatibles como hermanas? La sonrisa de Valeria fue radiante. Claro que sí, somos familia. Esto no cambia eso. Esto no cambia eso, repetí lentamente. Elena, sé que es difícil verlo ahora, pero a la larga, esto va a ser bueno para todos. Encontrarás a alguien que se adapte mejor a ti, alguien que aprecie tus cualidades más sencillas, y Javier y yo podremos construir algo real juntos. Cualidades más sencillas. ¿Sabes a lo que me refiero? Eres cariñosa, dulce y hogareña. Eso es maravilloso, pero no es lo que Javier necesita. Necesita a alguien que pueda igualar su ambición, alguien que entienda su mundo, alguien como tú. Exacto. Valeria terminó su vino y miró su móvil. Debería irme. Javier me recoge para cenar. Nos reunimos con los socios principales de su bufete. Ya estaba interpretando el papel de la esposa del abogado. Ya estaba haciendo contactos y posicionándose en su mundo profesional. Mientras tanto, se esperaba que yo saliera elegantemente del escenario. Elena. Valeria se detuvo en la puerta. Intenta no hacer esto más difícil de lo necesario, por el bien de todos. Ahí estaba esa frase otra vez. El lema familiar, aparentemente. Después de que se fue, me senté en mi salón y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era exactamente ira, y no era desamor. Era algo más limpio, más afilado e infinitamente más peligroso. Era claridad. Isabel Montes tenía el tipo de presencia que ponía nerviosos a los abogados de la parte contraria. A sus 55 años tenía el pelo plateado y una mirada penetrante, con una reputación de aceptar casos que otros abogados consideraban imposibles de ganar. Su oficina, en un piso 32 con vistas al Paseo de la Castellana, y sus honorarios reflejaban su tasa de éxito. Encontré su nombre buscando en Google Mejores Abogados de Divorcio de Madrid, y luego pasé 2 días leyendo sobre sus casos. Se especializaba en lo que llamaba disoluciones matrimoniales de alto conflicto. Señora Vargas dijo, revisando la oferta de acuerdo que Javier me había dado. La propuesta de su marido es un insulto. Él dice que es generosa. Miente. En un matrimonio de 2 años con bienes gananciales y 2 ingresos, tiene derecho a mucho más que esto. El hecho de que lo haya estructurado todo para minimizar su derecho sugiere premeditación. ¿Premeditación? Ha estado planeando el divorcio desde antes de casarse. Mire la cronología. Cada compra importante, cada decisión financiera, cada transferencia de activos, este hombre se ha estado protegiendo de un futuro acuerdo de divorcio desde el primer día. Me sentí mal del estómago. Entonces, nunca tuvo la intención de que fuera para siempre. No puedo hablar de sus intenciones, pero sí de sus acciones. Y sus acciones sugieren a un hombre que siempre estuvo planeando su estrategia de salida. Isabel se reclinó en su silla de cuero y me estudió. La pregunta es, ¿qué quiere usted de este divorcio?
Quiero lo que es justo. Justo. Es subjetivo. Le preguntó ¿qué quiere usted? Lo pensé. ¿Qué quería? ¿La casa? ¿El dinero? ¿La venganza? Quiero que entiendan que no voy a desaparecer en silencio. Isabel sonrió por primera vez desde que había entrado en su despacho. Ahora nos entendemos. Hábleme de su hermana. Le conté todo. La aventura, la cronología, la crueldad casual, la completa falta de remordimiento de Valeria. Le conté la reacción de mi madre, la cena familiar en la que se esperaba que yo me portara bien mientras ellos reestructuraban sus vidas en torno a mi traición. Interesante, dijo Isabel cuando terminé. Su hermana trabaja en relaciones públicas, en el sector de la moda. Representa a varios diseñadores de alta gama y está construyendo una relación con los colegas del bufete de su marido. Ya ha empezado a hacer contactos con ellos. Aparentemente, se está posicionando como la esposa perfecta para un abogado. Isabel tomó una nota. ¿Y las redes sociales? ¿Están siendo discretos? Saqué mi móvil y le mostré las capturas de pantalla de las fotos que había guardado. Javier y Valeria en restaurantes, en eventos de trabajo, en el teatro. Siempre cuidadosamente escenificadas para parecer profesionales, pero con una intimidad que sería obvia para cualquiera que supiera qué buscar. Están siendo cuidadosos, observó Isabel. Pero no lo suficiente. ¿Qué quiere decir? Su marido es socio junior en un bufete de prestigio. La imagen importa en su profesión. Valores familiares, estabilidad, confianza. Estas cosas afectan sus perspectivas de ascenso. Y tener una aventura con la hermana de su esposa mientras manipula los bienes gananciales para estafarla en el acuerdo de divorcio, eso no va a sentar bien a los socios principales. Sentí una chispa de algo que podría haber sido esperanza. ¿Qué podemos hacer? Podemos presentar una demanda de divorcio por adulterio. Podemos exigir una auditoría forense completa de todos los bienes gananciales. Podemos solicitar judicialmente las comunicaciones entre su marido y su hermana para establecer la cronología de su aventura. ¿Eso ayudará? Hará su vida muy incómoda. Y la incomodidad tiene una forma de hacer que la gente sea más razonable con los acuerdos. Los honorarios de Isabel eran elevados, pero tenía justo lo suficiente en mi cuenta de ahorros personal para cubrir la provisión de fondos. Me dejaría sin Blanca, pero también dejaría a Javier y Valeria con una lucha que no esperaban. Una cosa más, dijo Isabel mientras me preparaba para irme. Mencionó que la carrera de su hermana depende de su reputación en la industria de la moda. Sí. ¿Por qué? Por nada. Solo pensando en todas nuestras opciones. Javier recibió los papeles del divorcio un lunes por la mañana en su oficina. Lo supe porque Isabel había dispuesto que se los entregara a un procurador en persona, en lugar de por correo certificado. Máximo valor de humillación. También lo supe porque Javier me llamó en menos de una hora, y su voz temblaba de rabia. «Elena, ¿qué demonios es esto?» «Papeles de divorcio. Pensé que era lo que querías. Adulterio, auditoría forense, estás pidiendo la mitad de todo. Estoy pidiendo lo que legalmente me corresponde. Teníamos un acuerdo. Teníamos tu propuesta unilateral». Decidí rechazarla. Hubo una larga pausa. «Elena, estás cometiendo un error. Esto se va a poner feo». «Ya es feo, Javier. Solo estoy decidiendo no fingir lo contrario. No dejaré que destruyas mi carrera por esto». «No estoy tratando de destruir tu carrera. Estoy tratando de conseguir un acuerdo de divorcio justo. Arrastrando nuestros asuntos privados por los tribunales. Haciéndome parecer... ¿Parecer qué, Javier? ¿Un hombre que engañó a su esposa con su hermana?» Otra pausa. «Si crees que puedes avergonzarme para que te dé más dinero, no quiero avergonzarte, pero no voy a desaparecer en silencio para que puedas empezar tu nueva vida sin consecuencias. Elena, escúchame con atención. Si sigues adelante con esta demanda, me aseguraré de que te arrepientas. Tengo recursos, contactos. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Echa marcha atrás, acepta la oferta de acuerdo y vete, o esto se pondrá mucho peor para ti». Lo colgué. En 2 horas, Valeria estaba en mi puerta. A diferencia de su visita anterior, no traía vino ni lucía una expresión compasiva. Estaba furiosa. «Elena, tienes que parar esto». ¿Parar qué? Esta demanda ridícula. ¿Tienes idea de lo que le estás haciendo a la reputación de Javier? Me estoy divorciando. Es un procedimiento bastante común. Estás siendo vengativa y mezquina, y se te va a volver en contra. Javier tiene amigos. Elena. Amigos importantes. Jueces. Fiscales. Otros abogados. No puedes ganar una pelea contra alguien con sus contactos. Mírame». Valeria se acercó y, por primera vez, vi una preocupación real en sus ojos. «Elena, estoy tratando de ayudarte. Si sigues presionando, Javier te va a destruir. Se asegurará de que nunca vuelvas a trabajar, de que no consigas crédito, de que nunca... ¿Nunca qué? ¿Nunca llegue a nada?
¿Nunca sea digna de la vida que construí? No quise decir eso. Es exactamente lo que quisisteis decir. Los dos. Habéis decidido que soy desechable, que debería estar agradecida por las migajas que estáis dispuestos a arrojarme y luego desaparecer para que podáis vivir felices para siempre. Elena, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en mamá, en la familia. Estoy pensando en la familia. Estoy pensando en qué clase de familia destruye a uno de los suyos y luego exige que esté agradecida por ello. La máscara de Valeria se deslizó por completo. Bien. ¿Quieres jugar duro? Javier no es el único con contactos. Trabajo en moda, Elena. Conozco fotógrafos, periodistas, influyentes. Puedo hacerte la vida muy difícil también. ¿Es una amenaza? Es una promesa. Detén esta demanda o nos aseguraremos de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de persona eres en realidad. ¿Qué clase de persona soy, Valeria? La clase que intenta destruir la felicidad de su propia hermana por despecho. La miré fijamente, la miré de verdad, a la mujer hermosa y segura de sí misma que siempre había sido todo lo que yo no era. Y por primera vez en mi vida, la vi con claridad. No era segura. Estaba desesperada. No tenía éxito. Era una parásita. No ganaba por ser mejor. Ganaba quitándole lo que pertenecía a otras personas. Fuera de mi casa dije en voz baja. Elena, fuera. Después de que se fuera, llamé a Isabel. Están nerviosos, le dije. Bien. La gente nerviosa comete errores. También están amenazando con tomar represalias. Javier dice que tiene contactos y Valeria dice que puede dañar mi reputación profesional. Que lo intenten. La fase de proposición de prueba va en ambas direcciones, señora Vargas. Si quieren jugar sucio, solicitaremos sus comunicaciones y veremos exactamente lo que han estado diciendo sobre usted. Conspirar para difamar a un cónyuge durante un proceso de divorcio no queda bien en un tribunal. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Esperamos. Y lo documentamos todo. Cada amenaza, cada intento de intimidación, cada contacto que hagan. Su marido puede que sea abogado, pero ahora mismo no está pensando como uno. Está pensando como un hombre culpable que ha sido descubierto. La primera grieta en su plan perfecto vino de una fuente inesperada, el bufete de Javier. 2 semanas después de que se entregaran los papeles del divorcio, Isabel recibió una llamada del socio principal solicitando una reunión. Aparentemente, el bufete se había enterado de la delicada situación que involucraba a uno de sus socios junior y quería discutir opciones para una resolución discreta. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que a los jefes de Javier les preocupa la publicidad. Un divorcio complicado que involucra adulterio y manipulación financiera no refleja bien la reputación del bufete. Así que lo están presionando para que llegue a un acuerdo. Lo están presionando para que esto desaparezca rápida y silenciosamente. Y eso nos da ventaja. La segunda grieta vino del mundo de Valeria. 3 de sus clientes habían recibido soplos anónimos sobre su conducta poco profesional y estaban reconsiderando sus contratos. Al parecer, alguien había estado compartiendo detalles sobre su vida personal con contactos de la industria. ¿Está usted detrás de esto?, le pregunté a Isabel. Estoy detrás de la estrategia legal, respondió ella con cuidado. No puedo controlar lo que otras personas eligen hacer con la información pública. ¿Qué información pública? Las demandas de divorcio son de dominio público. Los documentos judiciales que detallan las acusaciones de adulterio son de dominio público. Si alguien eligiera investigar esos registros y compartir información relevante con los contactos profesionales de su hermana, bueno, eso no es ilegal. Empezaba a entender por qué Isabel cobraba honorarios tan altos. La tercera grieta fue la más satisfactoria. Me llamó la madre de Javier. Carmen Torres nunca había sido cálida conmigo durante nuestro matrimonio, pero siempre había sido educada. Ahora sonaba genuinamente angustiada. Elena, querida, acabo de enterarme de la situación. ¿La situación? Sobre Javier y tu hermana. Quiero que sepas que no tenía ni idea y que estoy absolutamente horrorizada. Gracias, Carmen. Eso significa mucho. Yo crié a mi hijo mejor que esto. Su padre se estaría revolviendo en su tumba. Hizo una pausa. Elena, sé que es una presunción, pero espero que luches por lo que mereces. No dejes que te pisoteen. Después de colgar, me di cuenta de que Javier no solo había perdido una esposa, había perdido el respeto de su familia, de sus colegas, y probablemente de sí mismo, aunque aún no estuviera listo para admitirlo. La presión estaba aumentando, y era solo cuestión de tiempo antes de que algo se rompiera. La confrontación final tuvo lugar en las oficinas del bufete, en una sala de reuniones con ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad. Javier se sentó frente a mí, flanqueado por 2 abogados, mientras Isabel se sentaba a mi lado con una pila de documentos lo suficientemente gruesa como para atragantar a un caballo.
Javier tenía un aspecto terrible. Su pelo, normalmente perfecto, estaba desaliñado, su traje caro arrugado, y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. El abogado de oro estaba mostrando fisuras. Vayamos al grano, comenzó Isabel. Mi clienta está dispuesta a aceptar un acuerdo de 200 euros, la mitad del valor de la vivienda familiar y una pensión compensatoria vitalicia de 3.000 euros al mes. El abogado principal de Javier, un hombre delgado llamado Patterson, apenas reprimió una risa. Señora Montes, eso es completamente irrazonable. El matrimonio solo duró 2 años. No hay hijos. También hay adulterio documentado, manipulación financiera y conspiración para defraudar a mi clienta de los bienes gananciales, interrumpió Isabel. Además de amenazas creíbles de represalias y difamación. Su cliente no está exactamente negociando desde una posición de fuerza. Disputamos la caracterización de manipulación financiera. ¿Disputan el adulterio? Silencio. ¿Disputan que su cliente estructuró los bienes gananciales para minimizar los derechos de su esposa? Más silencio. ¿Disputan que su cliente y su amante, que resulta ser la hermana de mi clienta, han hecho declaraciones amenazantes sobre la reputación y el sustento de mi clienta? Javier finalmente habló. Elena, por favor, seamos razonables. Estoy siendo razonable. Pido la mitad de lo que construimos juntos, más una ayuda mientras reconstruyo mi vida. Tú me ofreces menos de lo que pagarías por un coche. Solo la casa vale 400.000 euros. Estás pidiendo la mitad de eso, más un acuerdo en efectivo, más una pensión. Es más de lo que puedo permitirme. Entonces deberías haberlo pensado antes de decidir engañarme con mi hermana. La compostura de Javier finalmente se quebró. Elena, estoy tratando de ser justo, pero estás siendo vengativa. Toda esta demanda, esta atención mediática, arrastrando nuestros asuntos personales por los tribunales. ¿Atención mediática? Interrumpí. No finjas que no lo sabes. Alguien ha estado filtrando información a periodistas, a blogueros, a influyentes. Mi bufete está recibiendo llamadas de reporteros preguntando sobre mi situación doméstica. Valeria ha perdido 3 clientes importantes por rumores sobre su vida personal. Miré a Isabel, que mantenía una expresión perfectamente neutral. Señor Torres, dijo ella, si le preocupa la atención mediática, quizá debería considerar por qué su historia está atrayendo interés. Las infidelidades ocurren todos los días. No suelen ser noticia a menos que haya algo particularmente noticioso en ellas. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que un socio junior de un prestigioso bufete de abogados que manipula los bienes gananciales mientras mantiene una aventura con la hermana de su esposa es una historia atractiva, especialmente cuando ese mismo abogado amenaza con represalias contra su esposa por exigir un acuerdo justo. Javier se puso pálido. Habéis estado hablando con periodistas. Yo no hablo con periodistas, señor Torres, pero no puedo controlar qué registros públicos eligen examinar ni qué conclusiones sacan de ellos. Patterson se inclinó hacia adelante. Señora Montes, si está sugiriendo que ha orquestado algún tipo de campaña mediática, no estoy sugiriendo nada. Simplemente observo que el interés público en este caso parece estar creciendo. De hecho, ayer recibí una llamada de un productor de un canal de televisión nacional. Aparentemente, están considerando un reportaje sobre cómo la ley de divorcio puede ser manipulada para perjudicar a las mujeres. La sala quedó en silencio absoluto. Por supuesto, continuó Isabel, un acuerdo rápido y justo eliminaría la necesidad de cualquier atención mediática adicional. A mi clienta no le interesa la publicidad. Solo quiere lo que le corresponde. Javier parecía que iba a vomitar. Elena, no puedes hacer esto. Tu carrera sobrevivirá, Javier. Incluso podría mejorar si demuestras que puedes manejar la adversidad personal con elegancia e integridad. Esto no es elegancia e integridad. Esto es extorsión. No dije en voz baja. Son las consecuencias. Nos miramos a través de la pulida mesa de conferencias, y vi el momento exacto en que Javier se dio cuenta de que había perdido. No solo el matrimonio, no solo el dinero, sino la narrativa. Esperaba que desapareciera en silencio, que absorbiera el dolor y la humillación en privado mientras él seguía adelante con su nueva vida. En cambio, le había obligado a enfrentar las consecuencias públicas de sus elecciones. Necesito discutir esto con mi cliente, dijo Patterson. Por supuesto, respondió Isabel. Les daremos 24 horas para responder. Javier me llamó esa noche, saltándose a los abogados. Elena, tenemos que hablar. Solo nosotros. No creo que sea una buena idea. Por favor, una conversación sin abogados, sin amenazas, sin ninguna de estas maniobras legales. Solo nosotros. Algo en su voz me hizo aceptar. Nos encontramos en una cafetería del centro, territorio neutral donde ninguno de los dos tenía recuerdos. Javier parecía agotado.
El abogado seguro de sí mismo que me había despachado tan casualmente en su oficina había desaparecido, reemplazado por un hombre que parecía haber envejecido años en semanas. Nunca quise que sucediera así, dijo sin preámbulos. ¿Cómo querías que sucediera? No sé. Más limpio, supongo. Más civilizado. ¿Quieres decir que querías que desapareciera sin hacer ruido? Javier se pasó las manos por el pelo. Elena, sé que me odias. Sé que te he hecho daño de formas que ni siquiera puedo entender del todo. Pero una vez fuimos amigos. Nos importábamos el uno al otro. ¿No podemos terminar esto sin destruirnos mutuamente? No estoy tratando de destruirte, Javier. Estoy tratando de sobrevivir a esto. La atención de los medios, las facturas de los abogados, la humillación pública. Esto no es supervivencia. Es venganza. Estudié su rostro, buscando algún rastro del hombre que una vez amé. ¿Te arrepientes? ¿De algo? Me arrepiento de haberte hecho daño. Me arrepiento de la forma en que sucedió. Me arrepiento de que no pudiéramos encontrar una manera de terminar nuestro matrimonio antes de Valeria. Pero no te arrepientes de ella. No dijo en voz baja. No me arrepiento de ella. Al menos era honesto. Elena, ¿qué es lo que realmente quieres de esto? ¿Qué te haría sentir que se ha hecho justicia? Lo pensé. ¿Qué quería? Quería mi vida de vuelta, pero eso era imposible. Quería mi matrimonio de vuelta, pero eso era impensable. Quería a mi hermana de vuelta, pero eso era imperdonable. Quiero saber que hay consecuencias por lo que hicisteis. Quiero saber que no puedes simplemente desechar a las personas cuando se vuelven un inconveniente. Ha habido consecuencias. Mi reputación, mi relación con mi familia, mi posición en el bufete. Esas no son consecuencias, Javier. Son los resultados naturales de tus elecciones. Las consecuencias serían pagar un precio real por lo que me quitaste. Javier guardó silencio por un largo momento. ¿Y si acepto los términos de Isabel? El acuerdo completo, la pensión, todo. ¿Por qué harías eso? Porque estoy cansado, Elena. Estoy cansado de luchar, cansado del estrés, cansado de mirar por encima del hombro, esperando el siguiente golpe. Solo quiero que esto se acabe. ¿Y Valeria? ¿Qué opina de que me des la mitad de tu patrimonio neto? La risa de Javier fue amarga. Valeria cree que debería luchar más. Cree que vas de farol, que te echarás atrás si aplicamos suficiente presión. ¿Y tú qué crees? Creo que nunca te conocí en absoluto. La Elena con la que me casé nunca habría hecho nada de esto. Habría aceptado el acuerdo original y habría desaparecido. La Elena con la que te casaste confiaba en ti. Creía en las promesas que hiciste. Pensaba que su marido y su hermana eran personas fundamentalmente decentes. ¿Y ahora? Ahora sabe que no es así. Nos sentamos en silencio durante un rato, viendo a la multitud pasar apresuradamente por las ventanas. Finalmente, Javier habló. Aceptaría el acuerdo. ¿Todo? Todo. ¿Y Valeria? ¿Qué pasa con ella? No va a estar contenta con esto. ¿Estás preparado para eso? La sonrisa de Javier fue triste. Elena, en el último mes he aprendido algo interesante sobre tu hermana. Se le da muy bien desear cosas que pertenecen a otras personas. Es menos entusiasta con el coste de tenerlas de verdad. ¿Qué significa? Significa que estaba emocionada por estar con un abogado de éxito. Está menos emocionada por estar con un abogado arruinado que es mercancía dañada en su profesión. Sentí una inesperada punzada de simpatía por él. Lo siento. No lo sientas. Tomé mis decisiones. Ahora me toca vivir con ellas. El acuerdo se finalizó 2 semanas después. Javier se quedó con la casa, pero tuvo que pedir un préstamo sustancial para pagarme mi parte de su valor. Combinado con el acuerdo en efectivo y la pensión, salí de allí con suficiente dinero para comprar mi propio lugar y empezar de nuevo. Más importante aún, salí con algo que no esperaba: respeto por mí misma. La atención mediática que tanto había aterrorizado a Javier resultó ser una bendición disfrazada. Un periodista que había estado siguiendo el caso me presentó a una organización sin ánimo de lucro que ayudaba a mujeres a navegar divorcios de alto conflicto. Me ofrecieron un puesto como coordinadora de comunicaciones, usando mis habilidades de diseño para ayudar a otras mujeres a contar sus historias. Mi primer proyecto fue crear una web para mujeres que habían sido manipuladas financieramente durante sus divorcios. El eslogan que diseñé decía: "Tu historia importa, tu voz cuenta, te mereces algo mejor". Se sentía como una declaración de principios para mi nueva vida. Valeria intentó contactarme varias veces en los meses siguientes al acuerdo. Mensajes de voz que empezaron siendo de disculpa y se volvieron cada vez más desesperados a medida que su vida profesional continuaba desmoronándose. Aparentemente, la industria de la moda tenía menos tolerancia al drama personal de lo que ella había anticipado. Nunca devolví sus llamadas. Mi madre, sorprendentemente,
Empezó a cambiar de actitud. Comenzó con conversaciones telefónicas incómodas donde evitaba mencionar a Javier o a Valeria, y luego progresó a visitas reales donde parecía genuinamente interesada en mi nueva vida y mi trabajo. Creo que juzgué mal la situación, dijo durante una visita, lo más parecido a una disculpa que probablemente recibiría. Tu padre siempre decía que tú eras la fuerte. Pensé que se refería a fuerte emocionalmente, fuerte en el sentido de protectora. No me di cuenta de que se refería a fuerte con una columna vertebral de acero. Yo tampoco me di cuenta, hasta que tuve que serlo. 6 meses después del acuerdo, recibí una llamada de Isabel. ¿Has visto las noticias?, preguntó. ¿Qué noticias? Pon la televisión. Cambié al canal de noticias local justo a tiempo para ver el final de un segmento sobre mala praxis profesional en el campo legal. La foto de Javier apareció en la pantalla mientras el presentador discutía una reciente investigación ética que involucraba el manejo inadecuado de fondos de clientes y conflictos de interés. ¿Qué significa esto?, le pregunté a Isabel. Significa que los problemas de tu exmarido se han expandido más allá de su divorcio. Aparentemente, el escrutinio que comenzó con nuestro caso llevó a investigaciones más profundas sobre su conducta profesional. ¿Está relacionado con lo que hicimos? No directamente. Pero a veces, cuando iluminas rincones oscuros, encuentras más de lo que esperabas. Vi el reportaje con sentimientos encontrados. No había querido que Javier fuera destruido, solo que rindiera cuentas. Pero las acciones tienen consecuencias, y las suyas aparentemente se habían extendido mucho más allá de nuestro matrimonio. El verdadero titular llegó 3 días después, no en la televisión, sino en mi bandeja de entrada de correo electrónico. Era de una productora de una importante cadena de televisión, preguntando si estaría interesada en ser consultora en una serie documental sobre mujeres que habían luchado contra la traición y la manipulación. La llamamos el ajuste de cuentas, decía el correo. Queremos contar historias sobre mujeres que se negaron a ser víctimas, que convirtieron su dolor en poder y su traición en justicia. Su caso se ha convertido en una especie de leyenda en los círculos legales. La mujer que no desapareció en silencio. Me quedé mirando el correo durante mucho tiempo antes de responder. 1 año antes, me habría horrorizado la idea de que mi vida personal se convirtiera en entretenimiento público. Ahora, lo veía como una oportunidad para ayudar a otras mujeres a entender que no tenían que aceptar la traición en silencio. Estoy interesada, respondí. Pero quiero control editorial sobre cómo se cuenta mi historia, y quiero que parte de los beneficios se destinen a organizaciones que ayudan a mujeres en situaciones similares. El documental se emitió 8 meses después. El episodio sobre mi caso se tituló Entré en el despacho de mi marido y encontré a mi hermana sentada en su regazo. Lo que hice a continuación fue noticia. Fue el episodio más visto de la serie. Ahora vivo en un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, con paredes de ladrillo visto y enormes ventanales que llenan el espacio de luz. Mi negocio de diseño ha crecido más allá de lo que había imaginado, impulsado en parte por referencias de mujeres que vieron el documental y querían trabajar con alguien que entendiera el poder de controlar tu propia narrativa. Estoy saliendo con alguien nuevo, un profesor llamado Marcos, que piensa que mi historia es inspiradora en lugar de escandalosa, que admira mi fuerza en lugar de sentirse intimidado por ella. Nos lo estamos tomando con calma, construyendo algo basado en la honestidad y el respeto mutuo en lugar de la conveniencia y la suposición. Javier se mudó a otra comunidad autónoma después de que le suspendieran la licencia de abogado. Me enteré por conocidos comunes que está trabajando para un pequeño despacho haciendo gestiones inmobiliarias, muy lejos de sus antiguas ambiciones. Él y Valeria rompieron 7 meses después del acuerdo, aparentemente incapaces de sobrevivir la transición del romance prohibido a la realidad mundana. Valeria intentó reconstruir su carrera en relaciones públicas, pero descubrió que la reputación te sigue en industrias pequeñas. Lo último que supe es que trabajaba para una empresa de comunicación corporativa en otra ciudad. Un trabajo respetable pero anodino, que paga las facturas pero no alimenta su ego. Mi madre y yo hemos reconstruido nuestra relación en nuevos términos. Viene a cenar todos los domingos y hablamos de libros, de política y de mi trabajo con la organización. Nunca menciona a Javier o a Valeria a menos que yo los saque a colación primero, lo cual rara vez hago. Ya no los odio, ni a Javier ni a Valeria, ni siquiera a mí misma por los años que pasé siendo alguien más pequeña de lo que necesitaba ser. El odio es agotador y tengo mejores cosas que hacer con mi energía, pero tampoco los he perdonado. El perdón implica que lo que hicieron era perdonable, y no creo que lo fuera. No perdonas a alguien por un asesinato porque parezca arrepentido después. No perdonas la traición solo porque los traidores hayan seguido adelante. En cambio, he hecho algo más poderoso. Los he superado por completo. A veces, tarde en la noche, cuando estoy trabajando en un nuevo proyecto o leyendo en mi salón,
Pienso en aquella tarde en que entré en el despacho de Javier y descubrí que mi mundo se acababa. Pienso en la mujer que era entonces, confiada, complaciente, dispuesta a hacerse más pequeña para evitar el conflicto. Esa mujer ya no existe. No destruida, sino transformada. En su lugar hay alguien más dura, más sabia e infinitamente más peligrosa para la gente que confunde la amabilidad con la debilidad. La productora del documental tenía razón en una cosa. Me había convertido en una especie de leyenda en ciertos círculos. No como una víctima que había sido agraviada, sino como una mujer que se había negado a aceptar que ser agraviada era el final de su historia. Mi teléfono suena a veces con llamadas de mujeres en situaciones similares. Mujeres que encontraron mi número a través de la organización sin ánimo de lucro, o que se enteraron de mi caso por amigos de amigos. Siempre empiezan de la misma manera. No sé qué hacer. Me siento tan impotente. Y siempre les digo lo mismo. No eres impotente. Simplemente aún no has descubierto cómo usar tu poder. Porque eso es lo que aprendí en esos meses de batallas legales, atención mediática y drama familiar. Todo el mundo tiene poder. La cuestión es si estás dispuesto a usarlo. Yo lo estuve, y eso marcó toda la diferencia. Los titulares que siguieron no fueron solo sobre mi caso, fueron sobre una elección. La elección de luchar, de exigir algo mejor, de negarse a desaparecer en silencio en la narrativa que otra persona tiene de tu vida. Es una elección que toda mujer enfrenta en algún momento, de alguna forma. Y cuando me preguntan ahora, cuando quieren saber cómo encontré el valor para luchar cuando todo parecía en mi contra, les digo la verdad. No encontré el valor. Encontré la claridad. Y una vez que ves con claridad, todo lo demás se vuelve posible.